Familia, qué gusto verlos de nuevo. De verdad que me da muchísimo gusto tenerte aquí. Gracias a Dios por tu vida. Recuerda que estamos viendo una serie que se llama Yo y mi casa. Y de verdad que este tema se viene buenísimo. ¿Tú cómo estás, Pepo? Eric, muy bien. Gracias a Dios. Familia, qué gusto saludarlos. Muy emocionado, Eric, porque Sí. nuevamente nos podemos reunir en vivo y a todo color. Nos vamos a poder Así saludar otra vez. Pero aquí estamos grabando este video con mucho gusto, con mucho cariño para ustedes que siguen estos mensajes a través de internet. Y ¿sabes qué? También muy, muy emocionado porque el mensaje de hoy está muy bueno, está increíble. Creo que Dios nos va a jalar el tapete, nos va a mover las ideas. Exacto. Así es, Eric. Así es que vamos a preparar nuestro corazón y vamos a alabar. Vamos. Nadie me ve en la intimidad donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencia, donde al descubierto queda mi corazón. Allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va. Allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón mi justicia queda lejos de tu perfección. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo es su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón mi justicia queda lejos de tu perfección. Hola familia, me encanta poder reunirme con ustedes y compartir la palabra de Dios y en especial hoy estoy muy contento. Hoy domingo 16 de mayo reanudamos nuestras reuniones presenciales. Cada domingo nos vamos a ver como lo hacíamos antes. El lugar ya se los mandamos vía las redes y todo este tiempo ha sido un tiempo muy especial. Yo le doy gracias a Dios que durante el tiempo de pandemia pudimos vernos cada semana. La iglesia no se detuvo, Selah no se detuvo y en este tiempo conocimos mucha gente por este medio y mucha gente también nos sigue y
esta iglesia, Selah, estamos en Cuernavaca. La idea es que crezcamos con más campus. Y los que no viven en Cuernavaca, vamos a continuar por este medio grabando los mensajes. Vamos a seguir con las predicaciones por video. Y los que viven en Cuernavaca, anímate, vamos a regresar a congregarnos. El lugar que Dios nos ha regalado es un lugar muy hermoso, es un jardín, es un lugar abierto, bonito, grande, y contamos con todos los cuidados para evitar contagios. Y esperamos a toda la familia, gente mayor, familias completas, niños. Tenemos un lugar increíble para los niños, les va a encantar. Y amigos, la vida tiene que continuar. Dios nos cuida, Dios ama y cuida a su iglesia. Y mira, muchos de nosotros tenemos que ir a trabajar, no hay de otra, hay que comer. Y si Dios nos guarda para ir al trabajo, te puedo asegurar que Dios va a guardar nuestras reuniones presenciales, y además vamos a seguir todas las medidas de protección, sana distancia, sanitización, etcétera. Y vamos a tener nuevamente nuestras reuniones. No pierdas la bendición de ir. Así es que vamos a iniciar el día de hoy recordando que desde hace algunas semanas iniciamos esta serie Yo y mi casa. ¿Por qué? Porque esta serie, mira amigo, la sociedad, la iglesia está formada por familias. Dios lo planeó así, y nada influye más nuestras vidas que el hogar donde vivimos. ¿Sabes? Nada va a marcar más nuestras vidas que nuestras casas. No son nuestros amigos, no es la escuela donde fuimos, no son los maestros de la escuela que nos tocaron, ni la colonia donde vivimos. ¿Sabes? Es nuestro hogar lo que principalmente va a marcar nuestras vidas. Por eso debemos de poner atención a nuestros hogares. Y es que el ataque del enemigo se concentrará sobre nuestra casa, contra nuestra casa. El ser que más nos odia tratará que nuestros hogares sea, en lugar de un lugar que disfrutes, sea un lugar donde no quieras estar. En lugar de impulsarte en nuestro hogar para salir adelante, el enemigo quiere que sea el lugar donde te aplaste, y en lugar de ser un pedazo de cielo, él quiere que se vuelva un infierno insoportable, y no podemos permitirlo. ¿Estás de acuerdo? Pero desgraciadamente, en muchos hogares, el enemigo va avanzando y lo está logrando. ¿Sabes? Hoy los porcentajes de divorcio son altísimos. El divorcio alcanza casi el 70%, y nunca había sido así. La mayor parte de los niños viven con papás separados. Y muchos de los que viven con papás en casa se vive un divorcio donde el ambiente es hostil. Y antes esto sucedía en la gente que no conocía a Dios, pero ahora esto es igual por creyentes y no creyentes. Gente de la iglesia está viviendo en hogares muy, muy difíciles. Y durante muchos años nos jactamos de que en la iglesia prácticamente no había divorcios. Y pasaron los años. Mira amigo, yo tenía un grupo de amigos, 11 matrimonios, que nos reuníamos para llevar a nuestros hijos a su estudio de la Biblia. Eran pequeños nuestros hijos, y hoy, después de que ha pasado el tiempo, de esos 11 matrimonios, el único matrimonio que sobrevive es el de mi esposa y el mío. 10 están divorciados. Esto es un verdadero desastre. Y te estoy hablando de hogares de creyentes destruidos, y el resultado son hijos que no quieren saber nada de Dios, vacunados contra Dios, endurecidos sus corazones contra Dios, ¿sabes? Y hay de todo, hay adicciones, hay homosexualidad, incluso dentro de este grupo de jóvenes hay intentos de suicidio. Por eso esta serie de estudios, Yo y mi casa. ¿Sabes? Es la decisión que toma una persona valiente de pelear por su hogar, yo y mi casa. Es la decisión que toma una persona valiente de querer el hogar que Dios promete en su palabra, que su hogar sea diferente, el cielo que Dios promete. Yo y mi casa es la decisión de una persona valiente que dice que si para tener esto hay que cambiar, Dios, yo quiero ser el primero en cambiar. Y el tema de hoy, el tema que vamos a estudiar el día de hoy, se titula Ellos. Hoy vamos a hablar de los varones, vamos a hablar del hombre en el hogar, principalmente esposos, papás, pero también aplica a solteros.
¿Para quién? Para quien quiere tener el hogar precioso que Dios planeó que tuviéramos. Y vamos a orar para que sea Dios quien nos hable, para que sea Dios quien nos enseñe. Tú y yo necesitamos escuchar la voz y aprender directamente de Él sobre este tema tan importante. Así es que te invito, si te sientes cómodo, a cerrar tus ojos y le decimos: Dios, gracias por amarnos tanto, gracias por permitir que nos reunamos, y queremos pedirte el día de hoy que estés presente, que seas tú quien nos hable y que nuestro corazón reciba tu palabra. Necesitamos, Dios, que tú lo hagas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hombres, amigos, necesitamos entender esto, que tú y yo estamos al frente de nuestro hogar. Dios nos dio este lugar. ¿Sabes? Los hombres somos la imagen de Dios en nuestras casas, representamos a Dios, y esto es un enorme privilegio, pero también es una enorme responsabilidad. ¿Sabes que nuestros hijos van a pensar: como es papá, así es Dios? Así es de grande la influencia que tiene el hombre en casa. Nuestras vidas como hombres van a marcar a los que viven con nosotros, para bien o para mal. ¿Sabes? Muchas veces quiero contarte en estos mensajes, en las predicaciones, yo hablo de mis fallas. Y créeme que me avergüenzo. Pero la idea de hablar de mis fallas es que tú te identifiques conmigo, que veas que somos iguales, que yo también fallo, y yo no soy ejemplo de nadie. Pero déjame contarte esto, por favor. Mis 2 hijas están casadas, y en las bodas de mis hijas, cada una tomó el micrófono. Una de ellas volteó y me dijo: papá, qué fácil fue creer en Dios. Yo quería que Dios fuera como tú eres. Imagínate. Otra de mis hijas en su boda tomó el micrófono y me dijo: papá, yo quería un hombre como tú. ¿Y sabes qué hice? Lloré y lloré, porque esas son las palabras más bellas que una hija te puede decir. Y no te lo digo para ponerme como ejemplo, por favor, sino para alentarte. Porque si Dios pudo hacer esto conmigo, con una persona con tantas fallas y tantos errores, créeme, lo puede hacer también contigo. Pero para ser el hombre que nuestros hogares necesitan, los hombres que Dios planeó que tú y yo fuéramos, necesitamos aprender y prepararnos, y para eso Dios nos dejó su palabra. Aquí están las instrucciones. No cometamos el error de ignorar lo que Dios dice por falta de interés, pensando que ya sabemos, haciendo a un lado la palabra de Dios, o escuchando y no haciendo caso. Porque cuando tú y yo hacemos esto, cuando desechamos lo que Dios dice y lo hacemos a un lado, el resultado es terrible. Dice en el libro de Oseas: mi pueblo, hablando Dios de su pueblo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Destrucción. Familias destruidas, vidas destruidas por no saber qué hacer. Y hoy vamos a estudiar una instrucción básica, fundamental, para que tú y yo seamos los hombres que Dios planeó que fuéramos, los esposos, los papás. Y para esto Dios va a usar el ejemplo de un hombre de la Biblia, un hombre del cual tú y yo sabemos algo, de Noé. El del arca. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, de los capítulos 6 al capítulo 9. Y déjame hablarte un poco acerca de Noé. Noé fue un hombre, esposo, padre de 3 hijos, que vivió en tiempos muy difíciles, en una sociedad totalmente corrompida en lo que hacía y en su manera de pensar. En esa sociedad vivió Noé y su familia. Dice Génesis 6, del versículo 5 al 6, el Señor vio la magnitud de la maldad humana. Así vivía el hombre en los tiempos de Noé, la maldad humana en la tierra, y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Esto es lo que Dios nos habla acerca de la sociedad en la cual vivió Noé y su familia. ¿Y sabes qué me llama la atención?
Estamos al principio de la Biblia, cuando Dios acaba la creación, Dios dice, wow, no me medí, todo lo que hice lo hice súper bien. Y en solo 6 capítulos, ¿sabes? El hombre se había corrompido y todo estaba echado a perder. Y en la Biblia, Dios nos dice que un día una sociedad cometería el mismo error que la sociedad en la que vivió Noé. Y esa sociedad es la sociedad en la que tú y yo vivimos. Por lo tanto, a Noé, a ti y a mí, nos tocó vivir en tiempos muy difíciles, en una sociedad tóxica, contraria a nuestros hogares, que hace daño, que no es buena para nosotros ni para nuestro hogar. Una sociedad echada a perder. Y sabes, la pregunta, ¿qué piensa Dios? ¿Qué piensa Dios de esto? ¿Qué hace Dios con una sociedad que vive de esta forma? A veces pensamos como que a Dios no le importa mucho o que Dios es insensible ante esto, ante la maldad humana. Te quiero decir que no es así. En el versículo 6, Génesis 6, versículo 6, ve lo que Dios opina de una sociedad que vive de esta forma. Dice, entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra, se le partió el corazón. Amigo, palabras impresionantes. Dios, el Dios que ama tanto al hombre, el Dios que nos ama tanto, dice, me arrepiento de haberlos creado. Son palabras muy fuertes, amigo. Y si pensamos que Dios es insensible a la maldad, ¿sabes qué? Verás que no dice, a Dios se le partió el corazón, dice el versículo. ¿Sabes? Esto es producto de un dolor impresionante en el corazón de Dios. Y mira, solamente hay dos pasajes donde yo recuerdo que Dios hable de algo así. Cuando Jesús está en la cruz, separado del Padre, pagando por lo que nosotros hicimos, el dolor fue tan fuerte que le explotó el corazón, amigo. Y aquí en este pasaje, donde el corazón de Dios se parte por la tristeza de la manera en cómo vivimos. ¿Sabes? A Dios le duele cómo vivimos. Dice el pasaje que la maldad llegó a tal extremo en los días de Noé que Dios decidió acabar así literalmente con el hombre, borrarlos de sobre la faz de la tierra, y para esto decidió mandar un diluvio. El versículo 7 dice, entonces el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es, y destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos. También en los animales, dice el pasaje, lamento haberlos creado. ¿Cómo ves? La decisión de un Dios santo ante la maldad humana. Pero lo que sigue en el pasaje es tremendo. ¿Sabes? Dice el versículo 8, pero Noé encontró favor delante de Dios. A Noé no lo voy a destruir. Una decisión de Dios. Y cuando tú y yo nos preguntamos, ¿por qué a Noé no? Dios, si tú no haces acepción de personas, si tú no tienes preferidos, ¿y sabes por qué a Noé no? ¿Por qué Dios decidió a Noé no destruirlo? Dios mismo nos lo dice en el versículo 9. Dice, Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo y anduvo en íntima comunión con Dios. Noé, un hombre que vivía lo que predicaba, amigo. Una persona con una conducta, dice Dios, intachable, que anduvo en íntima comunión con Dios. La Biblia dice que un día a los creyentes se les llamó por primera vez cristianos porque se parecían a Cristo en su manera de vivir. Y la pregunta de hoy es, cuando la gente nos ve, ¿qué dirá de nosotros? ¿A quién nos parecemos? Y lo que es impresionante es que Dios mismo describe a Noé con 3 características: justo, con una conducta intachable y que caminó íntimamente con Dios. Te aclaro, amigo, en ningún momento Dios dice que Noé era perfecto. Para que no nos confundamos, para que no empecemos a poner pretextos. Dios dice, no era justo. Esto significa que su vida era acorde con lo que él predicaba.
con una conducta intachable, significa sin tache, sin marcas. Y también dice que caminó íntimamente con Dios, íntimamente por dentro, amigo. Noé era un creyente por dentro y por fuera. ¿Sabes? Todo esto se llama integridad. Y a este hombre que caminó de esta manera con Dios, Dios le da una orden. Y le dice, construye un arca en el versículo 14. Y le da las medidas para construir esta arca. Le dice, deberá de medir 140 metros, prácticamente es cancha y media de fútbol de largo. Dice que medía 25 metros de ancho y 7 pisos de altura. Era una caja de madera. Y Dios le dice a Noé, voy a traer un juicio sobre la tierra y voy a cubrir la tierra con agua, voy a traer un diluvio y todos van a morir. El versículo 17 dice, mira, Dios le dice a Noé, estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá a todo ser vivo que respira. Todo lo que hay en la tierra morirá. Y lo que sigue en el pasaje es increíble. Dios le dice a Noé, quiero que en esa arca que vas a construir te metas tú y tu familia. Y metas también a cada pareja de animales que hay. Solo los que estén en el arca no van a morir. Y tal vez al leer este versículo no entendamos todo lo que pasaba por la mente de Noé. Un diluvio. ¿Cómo un diluvio, Dios, si nunca ha llovido sobre la tierra? La tierra recibía la humedad por una bruma que había. Ahora Dios le habla de un diluvio, de un arca enorme. Dios, ¿de dónde voy a sacar tanta madera? Es muchísima madera. ¿Cómo la voy a cortar? ¿Cómo la voy a transportar aquí? Además, en ningún momento me hablas del timón de ese barco. Y Dios le dice, yo lo voy a guiar, Noé, porque esta arca no es para pasear, es para salvar. ¿Cuántas preguntas no surgieron en la mente de Noé? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios dice que Noé hizo lo único que acostumbraba a hacer, obedeció. Dice el versículo 22, entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. ¿Y sabes por qué Noé obedeció? Sí, él era obediente, era íntegro, tenía una vida íntegra. Pero realmente el punto por el cual Noé obedeció es porque Dios le dijo, Noé, en esa arca salvaré a ti y a tu familia. Y entonces Noé piensa, ¿cómo no lo voy a hacer? Y Noé obedeció, era la costumbre de Noé. ¿Sabes? Noé tardó gran parte de su vida construyendo el arca, amigo, 120 años, dice la Biblia, la mayor parte de su vida. Y una vez que terminó, llegó el momento del diluvio. Y Dios le dijo a Noé, entra al arca, tú y tu familia, y los animales estén adentro. Llegó el momento del juicio, llegó el momento del diluvio. Dice el versículo 7 y 8, subió a bordo de la barca para escapar del diluvio junto con su esposa, sus hijos y las esposas de ellos. Con ellos estaban todas las diferentes especies de animales. Y Dios cerró la puerta. Dios cierra la puerta del arca, empieza a llover, empieza a haber gritos de desesperación de la gente muere, era demasiado tarde, amigo. Es impresionante, ¿no crees? Los animales sí quisieron subir al arca, pero los hombres no. Noé les advirtió del juicio, Noé les dijo, tienen que arrepentirse, Dios va a traer esto, y ellos no quisieron. Y llovió 40 días y 40 noches. El arca flotó, meses flotando, y un día dejó de llover. Las aguas empezaron a bajar, el arca se detuvo y Noé y su familia bajaron del arca a comenzar una vida nueva. Dios les había dado otra oportunidad. Y déjame hablarte de algunos puntos. ¿Por qué usar este pasaje? Déjame hablarte de algunos puntos para aplicar esta enseñanza de manera práctica a nuestras vidas. Y déjame decirte, sabes, la sociedad en la que vivimos se ha corrompido totalmente. Vivimos como en los días de Noé. Y Dios no es insensible a lo que pasa. Y en el libro de Apocalipsis, Dios nos advierte, yo voy a traer un juicio. Ya no será por agua. Dios lo prometió así.
pero muchas veces hemos estado hablando sobre esto. Y la pandemia, algo que Dios no trajo, pero ha sido la oportunidad que Dios nos da de cambiar. Desde el principio de este año 2021 hemos estado hablando de regresar a Dios. Ese es el plan. Y nos debe quedar muy claro, ¿sabes? Dios nos advierte de un juicio. ¿O acaso piensas que Dios no va a hacer nada con tanto rechazo hacia Él? ¿Piensas que Dios no va a hacer nada con los millones y millones de niños asesinados? ¿Que no va a hacer nada con tanta inmoralidad, violencia y maldad? Así no es Dios. Pregúntale a la familia de Noé. Así es que lo primero que tú y yo tenemos que entender es que habrá un juicio. Y papá, no pensemos que esta sociedad corrompida no va a afectar a nuestras familias. Claro que las afecta. El enemigo quiere destruir nuestro hogar y que seamos uno más en la lista de los hogares afectados. Papá, quiero decirte algo. Dios está encargado a tu familia. Dios nos dice, construye un arca para proteger a ti y a tu familia. Y esto se lo dijo a Noé, no se lo dijo a la esposa de Noé. Sin el arca, tu familia va a perecer. No la va a hacer. Y sabes, esta arca que Dios te ordena construir tiene un tremendo costo, tu vida, mi vida. Y así como Noé, vamos a tener que trabajar toda la vida para construir el arca para nuestra familia. Y los dones y cualidades que Dios nos ha dado, no es para tanto como para hacer dinero o como para tener un gran negocio o para que tengamos una casota. No, eso no tiene nada de malo, pero no es para eso. Es para que construyas el arca de tu familia. Y el secreto para poder construir algo tan grande para Noé fue la obediencia a Dios. Y así como la obediencia a Dios le abrió la puerta a Noé para que Noé fuera provisto por Dios de toda la energía, de todo el material, de todo lo que él necesitaba para que esto quedara bien, tu obediencia a Dios, papá, te dará todo lo que necesites para construir el arca de tu casa. Tu obediencia a Dios abrirá las puertas para que veas cosas extraordinarias, para ver el poder de Dios. Y déjame aclararte bien, ¿qué es el arca? ¿A qué se refiere Dios cuando nos dice que tú y yo debemos de construir un arca? Un arca para salvar a nuestra familia. No es una religión, amigo. No es una religión en la cual metemos a nuestra familia. Tampoco construir el arca significa llevar a la iglesia a nuestra familia todos los domingos. A eso no se refiere Dios. El arca que te toca construir es el lugar donde protegerás a tu familia de esta sociedad echada a perder que trata de destruir tu hogar. El arca, amigo, es tu vida, es mi vida. El arca que va a proteger a tu familia, a nuestras familias, son nuestras vidas. Y así como Dios le dijo a Noé, haz un arca de madera, ¿sabes? Y la madera era el material que necesitaba el arca para flotar en este diluvio. El arca de tu vida y el material del cual debe estar hecho se llama integridad. Integridad es el único material que hará que funcione, que hará que no se hunda entre tanta porquería tu familia. Y sabes, muchos hogares se quejan de que no se pueden llevar bien, ni los esposos, ni los hijos hacen caso, la relación familiar está muy mal en muchos hogares. ¿Sabes por qué la familia de Noé subió al arca con Noé? Porque confiaban en él, porque Noé era una persona íntegra. Su vida era acorde a lo que predicaba. Y una de las cosas que más odian nuestras esposas o nuestros hijos es la hipocresía, vivir diferente a lo que predicamos. Integridad hará que tu familia confíe en ti. Integridad, por favor, apunta esto. Integridad no es algo que haces, integridad es algo que eres. Te lo repito, por favor, integridad no es algo que haces, integridad es algo que eres. Y la clave para tener una vida íntegra, pregúntale a Noé, fue caminar
íntimamente con Dios. Para que tú y yo tengamos esa vida de integridad, necesitamos decidir caminar íntimamente con Dios. Dios, como tú digas, por donde tú digas, yo te sigo. Y déjame terminar este mensaje con una anécdota. Hace un tiempo, un grupo de hombres iba al aeropuerto y ya se les había hecho tarde para el vuelo. Iban corriendo. Se registraron, documentaron sus maletas y les dijeron, córranle porque el avión ya va a despegar. Y cuando iban corriendo, dan la vuelta entre uno de los pasillos del aeropuerto y al dar la vuelta se encuentran con un puesto de artesanía al cual tiraron todo y rompieron muchas cosas, pero ellos siguieron corriendo. Llegaron a la puerta y apenas pudieron subir al avión, pero uno de ellos no subió. Prefirió perder el avión, amigo. Se regresó al puesto y donde habían tirado todas las cosas y empezó a ayudar a la señorita a recoger las cosas. Y este hombre vio que esa señorita estaba llorando. Y también vio otra cosa, esa señorita era ciega. Le pidió disculpas y le ayudó a poner todo en su lugar y, ¿sabes?, pagó todas las cosas que se rompieron. Esta joven ciega volteó y le preguntó, ¿eres Jesús? Amigo, ser íntegro hará que tu familia vea a Jesús. Ser íntegro hará que pidamos perdón por todo el tiradero que hemos hecho. Ser íntegro hará que tú y yo nos detengamos a arreglar todo lo que hemos roto. Ser íntegro hará que aceptemos nuestra culpa, incluso que estemos dispuestos a enfrentar las consecuencias. Ser íntegro es ser de una sola manera. Ser íntegro es olvidarnos de nuestros derechos y preocuparnos por nuestra familia. Ellos están por encima de nuestros derechos. Ser íntegro es cumplir lo que decimos. Hace unos días venía yo a Cuernavaca a la predicación. Mi esposa se sentía un poco mal y a mí me gusta que mi esposa me acompañe. Oré, le pedí a Dios que me acompañara y al rato vi a mi esposa arreglándose y le dije, qué bueno que vas a acompañarme. Oré para que me acompañaras y me dijo, no, Juan, no es por eso. Yo le dije a una persona en Cuernavaca que la iba a ver y tengo que cumplir lo que dije. Eso es integridad, amigo, cumplir lo que decimos. Ser íntegro es cumplir nuestras promesas. Y si prometimos al casarnos un pacto entre nuestra esposa y ante Dios de amarlas, dedicar nuestras vidas a hacerlas feliz en las buenas y en las malas, hasta que la muerte nos separe y que nuestro hogar sería lo más importante, ser íntegro es cumplir nuestras promesas. Eso es integridad. Integridad es mantenernos en lo que prometimos, aunque las circunstancias hayan cambiado. E integridad es la única forma como ellos van a ver a Jesús. Y en este pasaje que acabamos de leer, se repite constantemente la palabra construye, construye, construye. La integridad construye, la falta de integridad destruye. Y amigo, integridad es la única forma de construir una vida que sea el arca para nuestras familias. Y quiero alentarte. Si tú decides obedecer, cuentas con el poder de Dios. Así es que, amigos, a trabajar, a chambear, hay una vida que construir para que nuestra familia se refugie en ella y puedan salir adelante en esto tan difícil que estamos viviendo. Sé que tomarás la mejor de las decisiones. Que Dios te bendiga. Mi justicia queda lejos de tu perfección. Y no podría dar la cara si no fuera por Jesús, revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús, lo que han visto reflejado en mí tan solo es su luz. Y es por tu gracia tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor, y es por tu gracia y tu perdón.
iglesia queda lejos de tu perfección. Eric, increíble este mensaje que Dios nos dio a través de Juan. Me llevo 3 cosas principalmente. La primera es, tenemos que construir. Dios nos ha llamado a construir. Tenemos esa responsabilidad. ¿Construir qué? Construir nuestras vidas para que otros puedan conocer a Dios, conocer al Padre tal cual es. 2, ser íntegros. Muy importante que la gente vea que somos personas íntegras, que nuestros hijos, nuestra esposa, nuestras familias vean en nosotros integridad. Y 3, para mí el más importante, el buscar, el anhelar desesperadamente caminar en intimidad, en la presencia de Dios. ¿A ti qué te pareció, Eric? Así es, Pepo, tienes toda la razón. De verdad, no me quiero ver tan cursi, pero a mí algo hermoso que vi de este tema es que solamente una cosa era necesaria y era que tengas esa intimidad con Dios para que puedas permitir a Dios hacer el trabajo y poderte guiar. Eso es lo que a mí me quedó de verdad en el corazón, sumamente importante. De verdad, gracias que te quedaste hasta el final de este video. Recuerda que seguimos necesitando de tu apoyo. Ya estamos presenciales. Este es el primer día que estamos en la iglesia presencial, pero vamos a seguir haciendo esto en línea. Recuerda que seguimos necesitando tu apoyo y gracias a Dios por tu vida. Nos vemos a la próxima. Comparte.